Vamos a escuchar ahora al licenciado Marcelo Roffé. La mayoría de ustedes lo conocen. Él es máster en Psicología del Deporte en España. Fue psicólogo de las selecciones juveniles en la época de José Pekerman aquí en la Argentina y también de la selección Colombia, ahora también con José Pekerman. Es presidente de la Sociedad Latinoamericana y del Caribe de la Psicología de la Actividad Física y el Deporte, y eligió un tema que es, bueno, está muy en boga, es muy importante, que es el de la resiliencia, cómo construir desde el error. Bueno, gente, una alegría enorme estar acá. Agradecer primero a Juan Manuel Brindisi por la invitación. Yo le decía que es muy reconfortante para mí volver 12 años después y las casualidades no existen. Acá es donde Pekerman dijo que no iba a continuar en la selección, en esta sala, después del Mundial de Alemania, ¿no? Y ahí nos fuimos la mayoría de los que trabajamos con él en ese hermoso proyecto. Yo tuve el honor de trabajar en esta institución 6 años y medio, que fue una experiencia que me cambió la vida en lo personal y en lo profesional. Así que agradecerle a Juan Manuel, sé que estás haciendo un buen trabajo y es muy gratificante para los psicólogos deportivos que 10 años después, aunque sea, digamos, no se haya continuado el trabajo, pero sí haya habido, digamos, un retorno a lo que alguna vez uno plantó como semilla. A Rubén Slipak, que está ahí, que es psicoanalista y también lo conozco desde el año 2000 y ahora me alegra mucho que está en el área de recursos humanos desde hace 2 años, y al doctor Villani, que también entre los tres armaron este congreso y bueno, nos eligieron, me eligieron para exponer. No quiero dejar de nombrar a Marcela Braco, que fue la trabajadora social que ya no está con nosotros, pero con quien compartí esos 6 años y medio y que ella continuó mucho tiempo más acá y por una maldita enfermedad ya no está, pero quería nombrarla. Bueno, y ustedes ven ahí un tema que es clave, ¿no? La resiliencia. Ustedes, si me conocen, saben que escribí algunos libros y en este último mío, Formando al líder de un equipo, lo abro con una cita de Boris Cyrulnik, neurólogo, psiquiatra y psicoanalista francés, que dice: la desgracia nunca es algo puro, tampoco la felicidad, pero apenas la convertimos en relato, damos un sentido al sufrimiento y comprendemos, mucho tiempo después, cómo pudimos transformar una desgracia en maravilla, ya que todo hombre herido se ve forzado a la metamorfosis. Entonces, si rápidamente tenemos que decir qué es la resiliencia, aunque vamos a poner ejemplos y hablar, tenemos que decir que es reinventarse, renacer, volver a empezar, enfrentar la adversidad, no huir, vencerla y salir fortalecido. Acá veo gente que se formaron también en ABDA con nosotros, gente que nos enorgullece, que estén trabajando y muy bien, de River, 3 integrantes de los juveniles de River, psicólogos deportivos. Tenemos a Pablo Nigro, que es un honor que River y Boca en esta gran superfinal hayan tenido un psicólogo especializado en deporte en sus planteles. Otro avance más como esto, que con Marcela habíamos expuesto en congresos médicos acá en AFA, pero nunca esto, ¿no? Primeras jornadas de psicología y fútbol en la AFA. Después veo gente de talleres que están trabajando muy bien, de Racing, que están trabajando muy bien, de Temperley, de Independiente, ¿dónde está? De Independiente, y me falta alguien. De Vélez se fue. Ah, no, ahí está. Y de Vélez. Bueno, fíjense, ¿me olvidé de algún club? Bueno, San Lorenzo ya lo dijo. Huracán, ¿quién? No, como psicólogo. ¿Vos? Ah, bueno, mucho gusto, no te conocía. Chacarita, bueno, muy bien. Muy bien.
Muy bien. Bueno, después, al que le interesa, también le cuento que es Solpad, que es una sociedad sin fines de lucro, igual que ABDA, pero a nivel latinoamericano. Bien, vamos entonces haciendo algunas preguntas disparadoras, no sin antes decir que me dio mucha satisfacción. Yo llegué más bien tarde, pero llegué a escuchar al doctor Sack y a Napastek. Y el discurso psicoanalítico, como hablábamos con Ale, es mucho más bello y yo estuve en la sección clínica de Buenos Aires en el año 90 y, digamos, tengo formación y también creencia en la importancia del inconsciente, ¿sí? Si no les molesta, les voy a pedir que no me graben porque no me gusta, pero además porque después voy a poner un video, como también les prohibí a ellos, porque tienen fines didácticos y académicos, de Mascherano, de Biglia y de James Rodríguez. Entonces esos, o sea, por eso, como dice el filósofo surcoreano Han, que les recomiendo el libro Psicopolítica, ¿no? Estamos todos alienados del celular y también perdemos el foco en lo que tenemos que enfocarnos. Entonces decía, el psicoanálisis es muy importante. Yo creo que estamos enriquecidos por tener esa formación del inconsciente, pero nosotros vieron que nuestros discursos van a ser muy distintos, porque nosotros intervenimos cognitivo-conductualmente, que es como creemos que hay que intervenir en el deporte. Pero eso no quiere decir, este es otro de mis libros, se llama Evaluación Psicodeportológica, y hay un capítulo que se llama Aportes del psicoanálisis al rendimiento del deportista, ¿no? Y preguntas como cómo conciliar teorías en apariencia opuestas, qué puede aportar Freud y la determinación del inconsciente al deporte y al alto rendimiento. Se puede ser buen especialista en el deporte siendo gestáltico, sistema cognitivo-conductual, humanista, transpersonal o conductista. Y cito libros de autores que toman el psicoanálisis, ¿no? Digo, como para también abrir un poco la cabeza y pensar que si bien cada especialidad o cada discurso cree tener un discurso hegemónico, cuanto más nos flexibilicemos, más vamos a aprender todos, me parece. Bien, preguntas claves y disparadoras. ¿Quién aparece en los momentos difíciles o adversos del equipo? Esto es una pregunta clave. Nosotros, sin temor a equivocarnos, decíamos que en las dos superfinales, en cualquier superfinal, pero en estas dos que se la etiquetó como la superfinal del mundo y tal, ¿no? Demasiado brillo, demasiado adjetivo, solo el 10% de los jugadores iban a poder rendir el 100% de lo que eran capaces. Y la verdad que no tenemos un estudio estadístico, pero creemos que no nos equivocamos. Como también si podríamos decir cuál de los dos equipos tuvo más resiliencia, la verdad que fue River, pero no solo por el resultado final, sino porque remontó 3 veces el resultado adverso. Además de no tener a su entrenador al costado del campo, de no jugar de local, etc. Una serie de factores, una lista muy larga de la que se pudo reponer. De un primer tiempo muy malo, donde todo le salió mal, ¿no? Bien, ¿cómo se crece desde el error? ¿Cómo se desarrolla el proceso resiliente y las estrategias de afrontamiento? ¿Cuánto influye la motivación del deportista? ¿Cualquiera juega en una selección representando a su país? La verdad que no. Yo me voy a centrar en experiencias que tuve en Argentina y en Colombia, pero primero quiero desarrollar un poco qué es la resiliencia, ¿no? Primero, ¿qué es la psicología del deporte? Bueno, la mayoría ya saben lo que es, estudiamos las conductas y las emociones al momento de la competencia. Y trabajamos antes y después para que al momento de la competencia pueda dar el deportista, el entrenador, el equipo, el árbitro, el máximo potencial. ¿Sobre qué trabajamos? Sobre este 25% que es el área psicológica. Intervenimos directamente a través de los jugadores
o a través del entrenador. Lo importante es que tenga efecto, ¿sí? Y ese 25%, porque el otro es físico, el otro es táctico, el otro es técnico, incluye todas estas variables planteadas en mi primer libro en el año 99, pero que si hoy tengo que volver a escribirlo, le agrego en autoconfianza 2 flechitas. Una que es toma de decisiones y otra que es resiliencia. Como también ahí en control de presiones, le agrego abajo miedos y ansiedad, que sería el piso del estrés. Y no por casualidad, el estrés está en el extremo opuesto de la motivación. Porque así como para muchos deportistas es un desafío, un reto, una zanahoria, digamos, jugar una final como la de ayer, para muchos es una situación amenazante, ¿sí? Entonces, no podemos no hablar, aunque rápidamente porque el tiempo vuela en la televisión, no podemos ni hablar de la vulnerabilidad del psicólogo deportivo. ¿Por qué se lo subestima? Preguntas para que se lleven. ¿Por qué se le teme? ¿Por qué se lo asocia con la clínica? ¿Por qué es el eslabón más débil del equipo interdisciplinario? ¿Por qué se nos busca como salvadores? ¿Por qué en el fútbol podemos ser más vulnerables? ¿Por qué las pseudoprofesiones como el coaching tienen más marketing o mejor prensa? Preguntas para que se lleven, pero está claro que si tengo que responder una, es la número 2, se nos teme porque ayudamos a pensar. No solo porque entrenamos mentalmente a los jugadores y podemos modificar conductas, cosa que muchas veces el entrenador quiere que quede solo bajo su potestad, sino también porque ayudamos a pensar y nos damos cuenta de cosas que varios actores del fútbol, cuanto más presiones porque hay más intereses en juego, no quieren que se vean, ¿sí? Entonces, ¿cuál seríamos nosotros en la metáfora de Batman y Robin? Alfred. No somos Gatúbela, no somos Robin, no somos Batman. Alfred, apoyo logístico detrás de bambalinas, pero importante para los superhéroes, ¿sí? Bueno, esto Abda hace mucho hincapié en la formación, por eso subrayaba todos los psicólogos deportivos que están acá, que pasaron por la formación de Abda. Ale me sucedió en la presidencia, ya hace 4 años y medio, y Abda siempre tuvo, con Nelly Giscafré, que fue la primera presidenta, estos valores éticos, ¿sí? La formación. Por eso cuando vemos un psicólogo deportivo que se dice psicólogo deportivo y no está formado, no nos gusta, lo mandamos a formarse, ¿sí? El alto rendimiento es VICAD. Este es un modelo que está en las empresas, VICA o BUCA, si en inglés tomamos la palabra incierto en inglés, y me tomé el atrevimiento, de adaptarlo. ¿Podemos correr un poquito la silla, Lorena? Gracias. De adaptarlo al alto rendimiento deportivo y agregarle palabras. Este artículo lo pueden encontrar igual en EF Deportes. Volátil, voluble, incierto, le agregamos inesperado, inseguro e inmerecido, complejo, complicado, ambiguo, y le agregamos la D de dinámico descartable. Esto es triste, pero es real. Todos somos descartables, en el alto rendimiento y también en los juveniles, ¿sí? De hecho está, y me honra, el doctor Juan Manuel Herbella, con quien tuve el gusto de trabajar en Argentinos Juniors, en un proyecto que daba para largo plazo y que duró mucho menos de lo que se esperaba, ¿no? Y estamos procesando unos datos muy interesantes en las pensiones. Hicimos un estudio diagnóstico con un sociólogo deportivo y con medicina, con nutrición, para ver cómo vivían los chicos, qué les faltaba, no solo en lo material, sino en lo afectivo, que ya después seguro se van a referir en la próxima mesa. Y también encuestamos a los 180 chicos con datos, por ejemplo, de que el 30% de los padres o no tienen trabajo, o tienen changas o trabajo precario, lo cual confirma el 30% de la realidad de nuestro país de pobreza, o que el 50% de los chicos tienen miedo de no llegar a ser jugador profesional.
por ejemplo, ¿no? ¿Qué tiene que tener un líder para ser líder? ¿Por qué sobran los jefes y faltan los líderes? Porque un líder tiene que tener todas estas competencias, que hoy no vamos a desarrollar el tema del liderazgo, pero una de ellas también es la resiliencia. Humildad, saber escuchar, empatía, prudencia, no prometer, valorar al otro, saber motivar y comunicar, conocimiento, creatividad, persistencia, que podría ser tolerancia a la frustración o resiliencia para la psicología positiva, ser trabajador y tener firmeza. Ahora entienden por qué sobran los jefes y faltan los líderes. Porque es bastante difícil ser líder. Pero ¿con quién va a trabajar bien un psicólogo deportivo o una psicóloga deportiva? Con un líder que sepa delegar, que sepa escuchar, que sepa trabajar en equipo, que valore a todos por igual. El jefe, ahí les recomiendo el libro, mi libro de cabecera, José Ingenieros, El hombre mediocre, capítulo 5, la envidia y la metáfora del sapo envidioso cuando atrapa a la luciérnaga y la luciérnaga se queja y le dice, ¿por qué me atrapás? Y el sapo envidioso la mira y le dice, ¿por qué brillas? Bueno, acá esto es lo que somos, digamos, todos los que no somos el piloto, que sería el entrenador, y el jefe de la escudería, ¿no? Que sería el dirigente. Todos los trabajadores invisibles que salieron en esta foto, pero que nunca salen en la foto. Bien, ¿qué nos pasa cuando nos equivocamos? Acá tenemos que poner un videíto de Michael Jordan. ¿Me ayudás, Ale? Se nos fue Carlito, que lo corrió. Desde el año 2000 lo conozco a Carlito. Sí. A ver. Ahí está. Este lo conocerán casi todos, pero me parece brillante. I've lost almost 300 games. 26 times I've been trusted to take the game-winning shot. I've failed over and over and over again in my life. And that I succeed. Bien, volvemos a la... Por eso decimos que la edad ideal para trabajar es de los 13 a los 21 años. Pero no solo en lo mental. Creemos que en lo táctico, en lo técnico y en lo físico. Porque todavía la personalidad no está conformada, porque es el tránsito de la niñez, digamos, barra pubertad a la adultez. Y en ese tránsito todavía no está la cuenta abultada del banco, no está el entorno enviciado, ¿no? Y el jugador es como más sano. No quiere decir que no se puede trabajar con adultos, porque de hecho lo hemos hecho y nos ha ido bien. Pero creemos que ahí es donde más podemos incidir. ¿Sí? Por eso el video de Jordan nos parece tan bueno, porque Jordan fue el mejor jugador de básquet de la historia. Y ustedes contaron todos los tiros y partidos que erró y que perdió. Y eso no le impidió reinventarse y tener éxito. Aunque podríamos discutir horas qué es el éxito, ¿no? Cualquiera que no esté cometiendo errores es que no está intentándolo lo suficiente, ¿no? Uno de tus peores errores es preocuparte de cometer uno. Después vamos a ver el ejemplo del Kun Agüero, o lo adelanto ahora, sin violar el secreto profesional, lo que le costaba al principio declarar en los medios de comunicación. Él debutó en primera, el técnico en ese momento de Independiente, Oscar Ruggeri, dijo, vamos a llevarlo despacio, y lo hizo debutar a los 15 años. Vieron esas contradicciones que tiene el fútbol. Más allá de que era un crack. Y entonces, ¿cómo se enfrentaba a 15 micrófonos así, ¿no? Para decir qué, por ejemplo, ¿no? La resiliencia no es un rasgo que las personas tienen o no tienen, conlleva conductas, pensamientos y acciones que cualquier persona puede aprender y desarrollar. Se trata de una nueva mirada de la manera en que los diferentes seres humanos afrontan posibles causas de estrés. El proceso resiliente incluye enfrentar la adversidad, como dijimos antes, y una adaptación positiva
a esa situación para transformarla. Bueno, esto lo vamos a pasar. En el proceso de resiliencia, es decir, en la comprensión e identificación de los mecanismos por los cuales el individuo es capaz de adaptarse con éxito a la adversidad. A ver, no hace falta ser deportista para navegar en los mares de adversidad, ¿sí? O de incertidumbre. Quienes trabajamos en el fútbol hace casi 25 años, sabemos que el fútbol es todo el tiempo navegar en la incertidumbre, buscar islotes de seguridad en un mar lleno de incertidumbre. Pero la vida es eso también, todo el tiempo, el amor es eso también. No es los vínculos es eso también, no es nada más el fútbol. El fútbol es como una lupa gigante, como esto que pasó con los piedrazos y tal, que nos muestra las miserias que tenemos como sociedad, por ejemplo. Lo que tenemos que mejorar. Pero esto lo sabíamos ya. Y lo de la adversidad, también, quien no tiene fortaleza para enfrentarla, verdaderamente es difícil que la pase bien en la vida, porque es una jungla la vida en algún punto, ¿no? Al que le dijeron que es un cuento de rosas o le van a poner una alfombra roja, le mintieron. Como decía el Indio Solari, el infierno está encantador. La psicología del deporte en el proceso de la resiliencia, fíjense, entre los primeros, que son los factores de riesgo, se encuentran la ansiedad, hicieron alusión mis compañeras antes, la depresión, los efectos negativos, el estrés percibido y el estrés postraumático, siendo mucho más fuerte la relación entre síntomas depresivos y resiliencia que la encontrada con respecto a los síntomas de ansiedad. Entonces, la pregunta es ¿cómo transformamos la crisis o la adversidad en una oportunidad para crecer? Esa es la pregunta. ¿Cómo? Vieron que es muy común que los futbolistas piensen, si las 2 primeras pelotas me salen mal, voy a jugar mal. Pará un poquito, loco. ¿Cuántas pelotas tocas en un partido? No tengo idea. 48, mirá. ¿Y vos vas a bajar los brazos por las 2 primeras? Tenemos problemita. Oh, sí, tenés razón. Y además le demostrás que podés empezar bien y terminar mal, porque ha pasado un montón de veces. Entonces, formar jugadores para nunca esconderse, siempre pedirla, más allá del puesto, volver a intentarlo y refocalizar positivamente defendiendo la confianza con el manejo de la vocecita negativa, ¿no? Con frases de autodiálogo para defender la confianza, en momentos donde la confianza te disminuye frente al error. Bien. Por ejemplo, Alex García Mas cita que Nichols define la orientación al clima, tarea como la propensión definida al éxito, e interpreta su capacidad en el sentido en que uno mismo se enfoca y apunta a la mejora y a la maestría. Para mejorar te tenés que equivocar. Eso es parte del proceso de aprendizaje, no hay otra manera. Fíjense, según Fletcher y Sarkar, 2012, la teoría de la resiliencia, ¿no? Los estresores que podemos homologar a la adversidad y las respuestas. Todo lo que se pone en juego, todos los factores psicológicos, ¿no? Y cómo el apoyo social percibido termina siendo clave para el óptimo rendimiento. Siguiendo a Ricardo de la Vega Marcos, fíjense cómo él dice que es clave para la resiliencia la disciplina, el compromiso, el apoyo social percibido, la fortaleza mental, el optimismo, la ansiedad o la autoconfianza. Porque es mentira que tener un poquito de ansiedad no nos sirve. Es necesario tener un poquito de estrés para rendir bien. Morilla, Miguel Morilla nos lo enseñó. El pensionado es una población, como decíamos antes, este estudio que hicimos en Argentinos Juniors, pero ya lo hemos comprobado en otros clubes, una población muy vulnerable. El pensionado, ¿se acuerdan de él muchas veces cuando alguien importante políticamente viene a hacer una visita o de algún organismo? Nadie se acuerda del pensionado cuando el domingo de tarde su equipo
de primera, que es su ideal, a donde él quiere llegar, juega de visitante y el pensionado no sabe qué hacer. Nos han funcionado actividades de recreación, de ver una película, de hacer una merienda, de salidas los domingos a la tarde. Ahora se juega igual de viernes a lunes, ¿no? Pero como metáfora, cuando el equipo de primera no juega de local, digamos, ¿no? Hay una necesidad permanente de afecto. Bueno, entonces, ya para ir terminando, hay un test que nosotros utilizamos, que es el de persona bajo la lluvia, que nos ayuda a medir la adversidad. Bueno, esta foto es acá, ¿no? En el 2001, y esta es en Colombia. Bueno, estas son las estrategias de intervención que utilizamos en el Mundial 2014. Estos son algunos casos, como el caso de Juanfer, ¿no? Que hizo el gol más importante ayer de la historia de River. Y Juanfer es un jugador atípico en el punto donde ha hecho goles en los dos mundiales, que es mucho más difícil representar al país que jugar en un club, y sin embargo le faltaba algo para terminar de consolidarse en un club, porque ha pasado por Italia, por Colombia, por varios clubes, y esperamos, creemos que este gol de ayer sea eso que le faltaba para terminar de convencerse él, como alguna vez le dijo Peckerman en este mundial, al costado del campo, de lo que es capaz. Ahora vamos a ver el videito de James. Bueno, acá está José, pero no tenemos tiempo. Esto de cómo te facturan el éxito también, tener que demostrar siempre que sos el mejor. Bueno, este es un caso de un adulto, de Abondancieri, que trabajamos antes del Mundial 2006. Fíjense, los test no son la panacea, tenemos, digamos, distintas baterías que podemos construir, y también la entrevista es muy importante y el discurso del entrenador, pero este test nos ha dado mucha información en relación a, homologando la lluvia a la adversidad, qué tipo de defensas tiene ese adolescente frente a la adversidad, ¿sí? Según cómo dibuja el paraguas, si se moja o no se moja, si hace hombros anchos o no, y plantear tres tipos de diagnóstico: posee defensas precarias o no posee defensas. Esto es lo que yo les decía de la lectura del inconsciente. En España utilizan test psicométricos, no proyectivos. Acá nosotros buscamos, como decía Rappaport, el bolsillo roto del saco, ¿no? Que es el inconsciente que aflora como complemento de los test psicométricos, donde el discurso puede ser mucho más manipulable. Pero hay que saber interpretarlos también, porque tampoco es tan fácil. Y la otra parte de la consigna es escribir un cuento, ¿no? En relación a ese dibujo. Bueno, acá podríamos hablar mucho tiempo, pero no nos queda tiempo. Fabricación y aparición del miedo, qué es el estrés, ¿no? Ese desequilibrio entre las demandas externas y los recursos que uno tiene. El estresor, la percepción de amenaza y la ansiedad de estado. Fíjense que el estresor es lo que se potencia en una competencia, porque en los entrenamientos somos todos fenómenos, en las competencias es todo mucho más difícil, en las finales más difícil, y en una selección representando a un país más difícil. Este es el test que hicimos de las presiones, las autoexigencias internas son las ganadoras. Bueno, esa es la frase de Jordan, ¿no? El miedo es una ilusión, pero siempre los miedos hay que trabajarlos. Para él eran una ilusión, para los terrícolas como nosotros hay que trabajarlo, ¿no? Recelo o aprensión que uno tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. El otro día exponía en relación a esto, ¿no? Los que fracasan al triunfar, el texto de Freud de 1916 y un montón de ejemplos como Coria, como Mike Tyson, como Borghi jugador, un montón de ejemplos. Podríamos pensarlo en Pistorius, en Ayrton Senna. Bueno, ese es otro tema, ¿no? De los que fracasan al triunfar. Ya estamos. Bien, estos son todos los miedos. Fíjense que está el miedo a perder, el miedo a fracasar, pero
también el miedo del éxito y el miedo a ganar. Este es un buen chiste porque, como decía Ale antes, a veces nosotros, ¿cómo hacemos para no meter presión si nosotros también estamos presionados, ¿no? Algún día hablaremos sobre las presiones de los que tienen que restar presión. Bueno, ¿qué es la mentalidad ganadora? No nos queda tiempo. ¿Qué es la suerte, no? Saber utilizar efectivamente recursos para tener éxito. ¿Por qué las mentes de los entrenadores en juveniles son más abiertas que en primera división? Es una buena pregunta. Y terminar con las conclusiones de la ponencia. No nos quedó tiempo para Lucas Viglia ni para James. El error es parte del proceso de aprendizaje. La resiliencia nace, pero se hace, se construye, ¿sí? Igual que el liderazgo, igual que la pasta de campeón. Existen métodos para medir la reacción frente a la adversidad. Hoy ya no alcanza con tener talento, hay que tener disciplina, inteligencia y resiliencia para triunfar en el fútbol. Y bueno, los ejemplos de Argentina y Colombia, sin violar el secreto profesional, nos ilustran. Bueno, muchas gracias por la atención. Muy bien. Vamos a darle lugar a 3 preguntas que ustedes quieran hacer. ¿Les parece bien? ¿Sí? Les agradezco a las exposiciones porque, si bien mi formación es fundamentalmente psicoanalítica, el psicoanálisis me enseña también a no ser prejuicioso. Así que los escuché con mucha atención y aprendí mucho. Una pregunta fundamentalmente para Alejandra. Vos dijiste acompañar al otro. Mi pregunta es, ¿cómo acompañar al otro cuando la demanda no viene, o sea, el pedido de ayuda en general no viene de la persona involucrada a la que hay que ayudar? ¿Se entiende? Hola. Sí, excelente pregunta. Y creo que ese es el desafío, sobre todo si nos vamos a poner en contexto del adolescente. Es muy raro que venga el pedido de él. El pedido viene o del entrenador, cuando está institucionalizado, ¿sí? Estamos dentro de un club, viene por ese lado, o si es externo, por los padres. Y también dependemos de que el padre se alinee con esto, ¿no? Porque no se puede trabajar sin la alineación del entrenador, aunque me llegue al consultorio, sin el entrenador y los papás. No es un depósito de tomate, dejo al nene problema porque tiene problemitas en el club. Entonces hay que saber acompañarlo de una manera incluso a veces creativa, porque hablando de prejuicios, yo hace un tiempo consideraba que era mejor o quizás resultaba mucho más fácil para mí trabajar con el adolescente más grande. Y hoy me encuentro trabajando mucho más cómodo con el adolescente o preadolescente, 13, 14 años, donde uno encuentra el lugar de acompañamiento, ¿no? Primero tenés que trabajar con el adulto para que te ayuden en ese proceso. Si vos no te alineas con el entrenador y con los papás, por más va a estar en un tironeo más el chico. Si los deseos de, por ejemplo, aunque ustedes no lo crean, hay chicos que no quieren jugar al fútbol, ¿sí? Si bien todos les gustaría ser Messi, hay chicos que no quieren jugar al fútbol de la manera que los padres quieren que juegue al fútbol, ¿sí? No está alineado con ese deseo. Y a veces eso son un poco lo que decía Marcelo, el temor y la dificultad de acompañar, porque la intervención puede llevar a que quiera hacer taekwondo, ¿no? Entonces, cómo atravesar al papá y cómo a los papás y cómo al entrenador, ¿no? Nos pasa en todos los deportes, pero acá es como que a veces nos cuesta hacer entender que alguien puede elegir no jugar al fútbol, ¿sí? Entonces, creo que es el desafío, pero se puede trabajar alineando al papá o a los padres y al entrenador. Por lo general, el padre que más acompaña, que puede tener un proceso. Y también encontré con modelos de papá interesantes, porque nosotros tenemos ¿viste? El modelo de papá negativo, el que presiona, el que no suma, pero hay otros papás también, rompamos un poco esto porque hay otros papás que saben encontrar también ese lugar que la consulta sale, ¿cómo hago para acompañar y no presionar? ¿Cuál es el punto justo entre motivarlos y no meterles la presión, ¿no? Creo que es un desafío, pero trabajando con los entrenadores y con los padres en adolescentes es el camino.
¿Cuál sería la diferencia en el trabajo, en la psicología del deporte, cuando un psicólogo está trabajando con un equipo de fútbol que está trabajando diariamente en relación a cuando trabaja con una selección que tiene que trabajar en muchos casos a la distancia? Y cómo eso repercute en la dinámica entre la responsabilidad, porque en inferiores por ahí está de la mano lo que quiere el jugador, es un niño, y los padres y el entrenador por ahí quieren cosas similares. Cuando ese niño se transforma en adulto, por ahí no es tan sencillo alinear los planetas, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabaja con la distancia y la cercanía y con el adulto que en todo caso no siempre está caminando por el mismo lado, el camino del entrenador con el camino del jugador? Bueno, Juan, buena pregunta. A ver, en la selección, por lo menos antes, supongo que ahora es lo mismo, Juan Manuel, había como una preselección de 200 jugadores para llegar los 20 mejores a un sudamericano. Sí. Supongo que es parecido. Sí. Entonces, vos con esos 200 jugadores no podés trabajar. Es como, por ejemplo, Alejandra Sola en San Lorenzo no puede trabajar con 200 jugadores. Intenta, pero ni ella ni nadie. ¿Se entiende? O sea, después tenés que ir o buscando gente que te ayude, otros colegas, o achicando el número de jugadores. En el caso de la selección, trabajábamos, les hacíamos el perfil de FODA, digamos, de fortalezas y debilidades, no a los 200, sino a 30, 40 o 50, que eran los que venían más frecuentemente, o en la antesala de un torneo importante, digamos, ¿no? Vos te referías a juveniles. A la distancia en general en ese momento no estaba la tecnología que hay hoy, que por ahí te permite hacer videoconferencias, videollamadas mucho más fácil. Sí, hoy con respecto a la pregunta de ¿qué haces cuando, ejemplo, ahora está concentrada la sub-17? La sub-17 vamos a competir en la última semana de febrero, vamos a ir a jugar el sudamericano a Perú. ¿Sí? Que no solamente jugás el sudamericano, sino que además te otorga plazas para el mundial. ¿Cuánto tiempo antes se los puede tener? Mirá, hay un ideal y hay un posible. ¿Por qué? Porque ya con 17 años vos tenés chicos que juegan en primera división. Entonces ahí también es una negociación con los clubes. Y además vos, durante el periodo del año, también son chicos que están escolarizados, ¿no? Y tenés chicos que viven en el interior. Entonces, ¿cómo lo he resuelto yo? ¿Qué herramienta tengo? La videollamada de WhatsApp. ¿Sí? La videollamada de WhatsApp, en el momento que no está lo ideal, que es tener el cuerpo a cuerpo de poder charlar. ¿Sí? Ahí recién me decían cómo es el encuadre acá, cómo yo trabajo acá. Yo, más allá de tener mi consultorio en la oficina de acá enfrente, yo muchas veces salgo a caminar con los chicos. Salgo a caminar. O muchas veces nos veníamos acá a tomar mates. Antes la oficina estaba donde ahora está el salón, donde después vamos a pasar a hacer el break de la merienda. Y venían los chicos, se preparaban el mate. Yo siempre les decía, agarren el mate y vengan. Era una forma de hacer que ellos vengan. ¿Sí? Entonces, también yendo a la pregunta, ¿cómo haces para crear demanda de terapia o de análisis, en el mejor de los casos, del chico, cuando el que te lo deriva es el entrenador, o cuando el que te lo deriva es el kinesiólogo, que viene y te dice, che, mirá, lo vi llorando. Fíjate, lo vi llorando, no me quise meter, ¿por qué no te metes vos? Cuando viene desde otro lado, porque generalmente al principio que uno empieza a trabajar en un club, es tercerizado. Después ya empiezan a buscarte, ahí me asienten varios. Y esto, Juanma, la videollamada de WhatsApp o el Skype, me mandan un mensaje, coordinamos y pautamos una hora y lo hacemos. No es lo ideal, es lo posible, y con lo posible es con lo que nosotros hoy también trabajamos.